Mire, en el año 1971, un 27 de febrero, una señora norteamericana, Nika Dowell, sintió que le tocaban la puerta. Ella tenía a su hijo sirviendo en el ejército y encontró a dos militares con la bandera de los Estados Unidos. Y esa era una mala noticia. Le dijeron: señora Dowell, lamentamos decirle que su hijo murió honrosamente en el campo de batalla. Pisó una mina y, bueno, su cuerpo fue destrozado. No lo pudimos encontrar, pero esta es la noticia que lamentablemente le tenemos que dar. Aquella señora, por supuesto, lloró desesperada al saber que su hijo había muerto y que no iba a poderlo ver más. Pero, y esto es una historia real, a los 3 días, ella recibe una llamada telefónica que le cambió su vida. Mamá, estoy vivo. Imagínense la alegría de aquella madre. Saber que su hijo, no lo podía creer, su hijo para ella estaba muerto y había resucitado. Era como que se lo habían traído de vuelta, una cosa increíble. Y esa señora hasta un libro escribió. ¿Cuánto más nosotros como creyentes en Cristo, saber que aquel que murió por nosotros resucitó al tercer día? Nos asombra ver cómo los discípulos, cuando el Señor les dice, los para en un momento, en un paraje, y le dice: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado en manos de hombres pecadores. Le escupirán, le maltratarán y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sabe qué dice la Escritura? Los discípulos se entristecieron. Es que no entendían la otra parte: al tercer día resucitará. Aquel Jesús, a su maestro, que fue entregado y muerto, y ellos le vieron y fueron dispersados por temor, no habían comprendido la realidad de la resurrección. Ya el Señor le había dicho: y enfrente de muchos, destruid este cuerpo, este templo, y en 3 días lo reedificaré. Bueno, ni aún entendían eso. Y yo creo que si usted y yo hubiésemos estado allí, tampoco hubiésemos entendido. Pero gracias a Dios que vivimos en esta dispensación de la gracia, 2000 y tantos años después de ese hecho, y es poderoso Jesús todavía para salvar a todo aquel que cree. Amén. Así que nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Esa era la señal. Aquella mañana de la resurrección, aquellas mujeres fueron, siendo aún oscuro, al sepulcro. Iban a rendirle homenaje al cuerpo de Jesús. Iban a ungirles con especies aromáticas. Muy temprano en la mañana, a uno que había muerto. Pero la sorpresa es que encuentran la piedra removida, a nadie adentro, y a un ángel que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos a quien vive? No está aquí, ha resucitado. Qué estupor, qué sorpresa ellas deberían de haber sentido en ese momento. Y eso nos llama a nosotros a reflexión, que a veces nos cuesta un domingo pararnos en la mañana. Bueno, a lo mejor soy yo solo, ¿no? Pero ellas iban temprano, siendo aún oscuro, a ver un cuerpo muerto. ¿Cuánto más nosotros, que sabemos que la tumba está vacía y que nuestro Salvador vive por los siglos de los siglos? Amén. Por eso el mundo hoy celebra la resurrección de Cristo, y muchos lo toman por, bueno, sí, vamos a celebrar la resurrección de Cristo, pero es el tema fundamental del cristianismo, y para nosotros es de valor incalculable. No está aquí, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta el día de hoy, usted puede, si tiene el dinero suficiente, pagar un pasaje e ir a Jerusalén y visitar la tumba de Jesús. ¡Qué impresionante! Está vacía.
La resurrección de Jesús es uno de los pilares más importantes de nuestra fe. Es más, sin la resurrección no existiría el cristianismo, o tal vez existiría como una de esas religiones. Es una de las doctrinas más poderosas y es la base del evangelio. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona muy claramente, que si usted no cree en la resurrección de Jesucristo, no va para el baile. Perdón, no va para el cielo. No es salvo. En Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y esta palabra Señor implica el Jehová del Antiguo Testamento. Si creyeres en tu corazón que Jesús es Dios. Jesús no es un Dios menor, ni un ser creado por Dios. Es una de las tres personas benditas de la triunidad de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y fíjense, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Puedes creer que Jesús es el Señor, pero si alguien no cree o duda o tiene alguna sombra de que Jesús no resucitó, pues no puede ser salvo sencillamente. Pero dice el versículo: creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la base del evangelio. De hecho, ninguna iglesia podría estar aquí si no fuera por la resurrección de Cristo. Ya que vemos el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él da como una descripción de lo que es el evangelio. Y él no empieza a decir que el evangelio es una religión, o que es un pensamiento, o es que tener una relación con Dios. El evangelio dice que os he predicado, que recibiste y que perseveráis. Con el evangelio hay que hacer algo. No es oírlo y decir: bueno, qué bonito el mensaje del evangelio, ay, lo que habló el pastor o los hermanos allí, bonito el evangelio. El evangelio es algo que te confronta, es una noticia de la cual tú vas a dar cuenta. Tienes que hacer algo con el evangelio. Y el apóstol lo dice: recibisteis y perseveráis. Fíjense que no dice perseveráis y recibisteis. La persona, el creyente en Cristo, persevera porque es salvo, no para ser salvo. No, yo estoy perseverando para ver si soy salvo. Esto no está en la Biblia. Usted cree en el Señor y creemos en la perseverancia de los santos, que quiere decir que usted va a perseverar porque es salvo y no para ser salvo. Pero él dice: retener la palabra que os he predicado. Hay que retenerla, hay que hacer algo con la palabra. No es que alguna vez oí el evangelio, sí, yo soy evangélico, sí creo en Dios, y sigues haciendo tu vida como que si nada hubiese pasado. El evangelio transforma, el evangelio impacta la vida de las personas, el evangelio te hace cambiar tu rumbo, el evangelio te hace ser una nueva persona. De hecho, el apóstol lo dice en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién es convertido acá? ¿Quién tiene a Cristo como Señor y Salvador? Amén. Bueno, dice más, este es el concepto del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto es un mensaje poderoso que en el Antiguo Testamento Dios estaba mostrando a través de los sacrificios, a través de todos los ejemplos, a través de todas las profecías que santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo en el pasado. Y estos hombres, Moisés, Aarón, Josué, David, Jeremías, Isaías, todos los profetas, ellos ni siquiera sabían qué tiempo y qué persona que les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que les indicaba una persona bendita, un siervo sufriente, que a la vez era el mismo Señor, el mismo Dios. Ellos no lo entendían, que iba a venir a esta tierra e iba a tener una obra de redención, iba a ser el Redentor. Y esta palabra Redentor en la Biblia tiene un significado muy poderoso. Era que en la antigüedad, cuando algún israelita
por causa de la pobreza, se veía obligado a venderse a sí mismo por las deudas. Entonces la otra persona tomaba posesión de su vida y de todas sus posesiones. Esto era vendido a otra persona. Pero entonces había un plan que Dios había establecido, que era el plan del Redentor, el Goel en hebreo. Esto era una persona que tenía que ser familia, tenía que ser relacionado a esta persona. Esa familia, esa persona tenía que querer redimir, es decir, querer comprarla, número uno. Número dos, tenía que tener los medios. Y tres, ser persona relacionada a esa familiar. Tres requisitos. Pues bien, muchos casos se vieron en la Biblia. Boaz fue uno de los casos cuando compró a Ruth. Había una persona que podía comprar primero que él, porque era más cercano, le tocaba a él. Pero cuando él le preguntó, mira, fulano, redime tú. A propósito, la Biblia le llama fulano, así mismo. ¿Y sabe por qué? Porque ese fulano, que era pariente, que tenía como, no quería. Y la Biblia no quiso ni siquiera poner su nombre. Pero entonces Boaz era el próximo pariente. Boaz quería redimir a Ruth y tenía los medios, así que lo redimió y lo compró. Y eso es un cuadro hermoso de lo que es el Evangelio. Nosotros habíamos sido vendidos al pecado, habíamos sido vendidos a Satanás. Es más, cuando nacimos, cada uno de nosotros, cuando nació, ya está en el terreno de Satanás, en el terreno de la esclavitud. No hay tal cosa como que el ser humano nace inocente y luego puede llegar por sus buenas obras a ser bueno y alcanzar algún lugar delante de Dios. No, esto no lo dice la Biblia. La Biblia dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos expuestos y vendidos al pecado. Pero cuando apareció Cristo, dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él quiso redimir, dejando su gloria, su Padre y su hogar. Él vino a este mundo y murió en tu lugar. Dice la Biblia que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, para redimirnos, para comprarnos. Esto es la base del Evangelio. Pero dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. Y esta gloria que el Padre le dio a Jesús es debida a su resurrección, porque el Padre aprobó su resurrección. Esto que le hemos dicho, basado en versículos bíblicos, es lo que es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque en la Biblia estaba escrita cada detalle de lo que iba a acontecer. Fue sepultado, lo dice bien claro. No es que Cristo fue dejado por ahí o como dicen algunos, que Él solamente sufrió un desmayo. Una cosa increíble, un desmayo después de las horas que estuvo Jesús en la cruz. Mire, lo explicamos la vez pasada, cuando la crucifixión, que era un método terrible y horrible de ejecución, tenía como propósito crear terror del Imperio Romano a todo aquel que se atreviese a transgredir las leyes. Así que cuando la gente veía la crucifixión, era tan terrible que la gente decía: no, yo jamás haré nada que me pueda llevar a esa crucifixión. Era, como ustedes saben, en el relato bíblico, pero la historia también nos lo dice, hubo muchas personas que fueron crucificadas. Era puesta en un madero y era clavado no aquí en la palma de las manos, sino aquí en el metatarso, para separar los músculos, y pasando por el nervio que pasaba todo el cuerpo. Causaba un terrible dolor a todo el cuerpo.
Y no solamente las manos, los pies tenían que ser clavados, traspasados por un clavo romano oxidado usado para otros muertos también. Pero por si fuera poco, antes de ser puesto en el madero de la cruz, en este caso el Señor Jesucristo, sus espaldas estaban heridas, laceradas, y no solamente sus espaldas, todo su cuerpo. Dice Isaías, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y la palabra molido implica todo el cuerpo. No es como los cuadros que vemos por allí, donde se ve algunas laceraciones y uno que otra lagrimita o gotas que los artistas han puesto, que me parece irreverente de lo que el Señor Jesús realmente sufrió. Como siempre decimos, mi hermano Eliseo ha leído en el 53 de Isaías, el 52, hablando del siervo perfecto, 750 años antes de Cristo. Él decía, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En otra versión, o en otras palabras, es que ya su rostro no tenía forma humana. Era una masa sanguinolenta allí clavada en la cruz. No le podían conocer. Ese fue el maltrato brutal al que el Señor fue sometido. Antes de ir al Calvario, los soldados le ponían una manta en la cabeza y le golpeaban. Y le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y le escupían, le clavaban aquella corona de espinas sobre su cabeza para burlarse de él. Tú eres el rey, pues aquí tienes tu corona. Y se la empujaban en la cabeza. Su cuerpo estaban sus músculos y tendones expuestos, dicen los expertos, al ver y a considerar lo terrible de aquella ejecución romana. Y ese cuerpo en dolor tenía que ser pegado a una sucia cruz de madera. El Señor lo soportó. Y cuando usted está leyendo esto o ve películas fieles o muy cercanas a lo que dice el Señor, uno humanamente diría, Señor, pero tú tenías el poder de librarte de eso, y ciertamente lo tenía. Cuando él fue apresado allí en el huerto de Getsemaní, una turba vino con palos y linternas a agarrar al Señor Jesús, a prenderle. Y aquel siervo del sumo sacerdote Malco fue herido por Pedro. Pedro sacó su espada y quería defender al Salvador, como decir, que esto no te acontezca, Señor. Y le cortó la oreja. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿No crees que yo podría orar a mi Padre y que ahora mismo mandase más de 12 legiones de ángeles que acabarían con todo esto? El Señor tenía el poder para hacerlo, pero ¿qué le suprimió? ¿Qué le aguantó? ¿Qué le hizo que Él no hiciera esto? Porque Él tenía su mirada puesta en ti y en mí, para redimirnos, para que luego, miles de años después, por todo el mundo se estuviese proclamando que Él hizo esto. Cuando estuvo en el Calvario, tenían los soldados en un ángulo de 90 grados los brazos de los condenados. 90 grados con respecto a la cruz. Allí lo clavaban y luego lo paraban. Ya en un ángulo de 90 grados en la cruz, ellos empezaban a tener que levantarse, apoyarse de sus pies para poder lograr respirar, porque los pulmones se contraen. Esto era lo que causaba las asfixias y el derrame interno cuando la gente entonces moría en la cruz por ese terrible método de ejecución, que de hecho era un método que no se conocía sino hasta el siglo I después siglo I antes de Cristo. En la época del rey David no se conocía ni siquiera el imperio romano. Y sin embargo, David, 1500 años antes, describe con exactitud en el Salmo 22 la muerte por crucifixión. Y él dice, horadaron mis manos y mis pies. Horadar, abrir huecos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me observan y me miran. Oh Dios, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida.
porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Mientras tanto ellos me observan y me miran y dicen: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele puesto que en él se complacía. Exactamente se cumplió en la cruz esas profecías. Pero cuando decimos que algunos pueden suponer que Cristo tuvo un desmayo, era imposible. Cuando una persona estaba en la cruz y tenía que estar respirando, levantando sus pies, y luego le quebraban los pies para que no se pudiese entonces apoyar y poder respirar, cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto. Nos dice la palabra de Dios que ya él había entregado el espíritu cuando él dijo: consumado es. Esa palabra consumado en griego es tetelestai, y esa palabra era un término legal que decía: cancelada tu deuda, ya no debes nada. Y esa fue la que Jesús usó para que tú y yo podamos estar ante la presencia de Dios y decir: Señor, no debo ya, todo Él lo pagó. Todo lo pagó Cristo, quien por mí en la cruz pagó mi precio. Es la sangre preciosa de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Por eso es que el Evangelio, nosotros siempre vamos a esto, no nos alejamos de la cruz. El Evangelio, la base misma, es la muerte en la cruz y la resurrección al tercer día. Fíjense que dice: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hermano Eliseo leyó en este pasaje de Isaías, en el capítulo 53. Esto fue escrito, como dije antes, 750 años aproximadamente antes de la venida del Señor. Y mire la resurrección. Dice en el versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí nos habla de la muerte. Estoy leyendo en Isaías 53. 750 años antes de Cristo. Luego que dice: haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nos habla de la resurrección poderosa de Cristo. Amigo, hermano en Cristo, esto debe ser nuestro retorno constante a el mensaje de la cruz. Esto no es para los inconversos, para decir: mire, cree en el Señor, Cristo murió y resucitó. Es para el creyente. Nosotros debemos andar en vida nueva, sabiendo que Cristo murió por nosotros. Y de hecho, los que hemos sido bautizados, hemos dado ejemplo, o hemos simbolizado, hemos dado testimonio al mundo de eso. Cuando usted fue bautizado, no, de este lado, perdón. Cuando usted fue bautizado, ¿verdad? Usted fue puesto abajo en el agua y luego se fue expulsado o levantado del agua para decir que usted estuvo en la tumba y que resucitó. Así como Cristo lo hizo, usted va a andar en vida nueva. Esto es algo que nosotros, como evangélicos, creyentes en Cristo, tenemos muy en cuenta y nos gozamos cuando tenemos que predicar exactamente de la cruz. Pero cualquier mensaje de cualquier pastor, de cualquier hermano, de cualquier iglesia bíblica, tiene que ir por el mensaje de la cruz y el sepulcro vacío. Apareció a Cefas y después a los 12. Cristo dio pruebas indubitables. Josie McDowell, un abogado creyente en Cristo, que antes de ser creyente investigó de una manera científica todos los acontecimientos alrededor de Jesús de Nazaret, él llegó a la conclusión que Cristo tenía que ser, él lo dice, o un loco, o un mentiroso, o el Señor. Y él llegó a la conclusión: es el Señor. No pudo encontrar evidencia contraria que dijese que Jesús no hizo y no fue lo que él dijo que era. Así que nosotros estamos no orgullosos, pero estamos gozosos que el Señor nos haya predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. No hubo dudas. Los que dijeron: robaron el cuerpo del Señor. Es más, le dijeron a los soldados que dijeran que habían robado el cuerpo del Señor. Y saben que eso no prosperó, porque los mismos soldados, al decir que habían robado el cuerpo, quiere decir que ellos se durmieron. Y dormirse en una posta importante era pagar con la vida.
Y después que los discípulos robaron al Señor, una cuerda de pescadores, son gente sencilla, sin poderío militar, iba a enfrentarse a una cuadrilla de soldados. Imposible, eso no prosperó. Que Cristo hubiese sido desmayado solamente después de estar en la cruz y después de haber traspasado con una lanza su costado y haber salido sangre y agua, dándonos a entender lo que dicen los médicos hoy en día, que eso fue su corazón explotado. Iba después recuperarse después de 3 días y tener fuerza para mover la piedra y luchar con los soldados también. Imposible. Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué pasa si no fuera cierto? Bueno, el apóstol lo dice, él considera eso porque sabía, el Espíritu Santo le indicaba que iba a venir tiempo cuando la gente iba a estar dudando de eso. Bueno, él dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Vana es también nuestra predicación. Somos hallados falsos testigos delante de Dios. ¿Y sabe lo que le acarreaba al falso testigo? La muerte, apedreado. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Quiere decir que si morimos, vamos a ser cargados con el peso de nuestros pecados al infierno. Entonces también los que durmieron antes de nosotros, aquellos grandes hombres, familiares nuestros, hombres de la historia, entonces están en sus delitos y pecados pagando en el infierno si Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, conmiseración de todo el mundo. No existiría el cristianismo, no habría salvación, aún estaríamos perdidos. Nuestra fe sería vana, la predicación no serviría de nada y con razón nos llamarían falsos testigos, que de hecho es una de las títulos que deberían de tener algunos. Los que murieron en Cristo perecieron, seríamos dignos de lástimas, lumbrera y miles de millones de iglesias no tendrían razón de existir y no habría esperanza. Qué tristeza, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Él reivindicó el lugar que Adán nos había dejado como pecado por ser el primer hombre que trajo el pecado al mundo, pues Cristo es el postrer Adán que trae la salvación a todo aquel que cree. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Allí usted puede ir a Jerusalén y ver la tumba en el jardín. Está escrito en varios idiomas, en hebreo, en árabe y en inglés. Usted puede visitar la tumba de Jesús. Ahí está la entrada. No hay huesos, no hay nada, no hay polvo. Cristo no está allí, ha resucitado. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección, según nos dice el diccionario, sencillamente es levantarse de la muerte, despertar de la muerte. Hay varios casos de resurrección en el Antiguo Testamento, ¿sabía? Ahí está el niño que Elías resucitó, el hijo de la viuda de Sarepta, donde él se había quedado. Estaba haciendo un ministerio allí ese profeta y ese niño le pegó un dolor de cabeza fuerte y después hasta mediodía lo tuvo su madre hasta que murió. Y ella fue y visitó al profeta Elías, el cual oró a Dios, estuvo con el niño, 3 veces se echó sobre su cuerpo hasta que el niño resucitó. Eso es un ejemplo claro. Habla de 3 y habla de resurrección. Habla de sombras del Señor Jesucristo. Eso sucedió cerca del año 874 antes de Cristo. Luego tenemos como unos 20-25 años después, tenemos el caso de Eliseos en Segunda de Reyes. Muy similar, otro niño muere. Y el Señor le da el poder a su profeta para resucitarlo. También el niño después de eso estornudó 7 veces
y recobró la vida. Y 7 nos habla de la perfección de la obra de Cristo. Hay otro caso acá, que este es un cuadro clásico del Renacimiento, de un hombre que cuando estaban los filisteos, ellos tenían sus muertos, y cuando vino el ejército de Israel, ellos salieron despavoridos, y en eso este muerto fue tirado en un sepulcro donde estaban los huesos de algún profeta, del profeta Eliseo. Y cuando este muerto tocó los huesos en esa tumba, este hombre resucitó. Había poder en los huesos de Eliseo. Ahora, una enseñanza, no sé qué el Espíritu quería mostrarnos, pero en esa tumba que ya estaba ocupada por un profeta, aquel hombre resucitó de entre los muertos. Tal vez nos estaba implicando que por eso el Señor fue puesto en un sepulcro nuevo. Y enfatiza la Biblia donde no había sido puesto nadie, para que luego no se dijera, bueno, el Señor resucitó porque tocó los huesos de otro profeta. El Señor dijo en Juan capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo mismo resucitó con poder de Él mismo. Pero también dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles que Dios le levantó de entre los muertos. Pero también dice Primera de Pedro que el Espíritu Santo le vivificó de entre los muertos. El Hijo se levantó, el Padre le levantó y el Espíritu Santo le levantó. ¿Hay contradicción en esto? No, es que son 3 benditas personas y un solo Dios. Así que hay profecías simbólicas. Por ejemplo, en Lucas el Señor dijo que era necesario que todo se cumpliese lo que estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. La profecía de Jonás. Jonás, se nos dice en el capítulo 1 que Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 4 días. 3 días y 3 noches. Jonás, en su tiempo, ni idea tenía que su rebeldía iba a ser usada para la gloria de Dios y para prefigurar la obra de Cristo. Si él hubiese sido obediente en ese momento, pero Dios usó aún su desobediencia para que en esa desobediencia Dios pudiera glorificarse. Pero tuvo que pasar su momento de oscuridad, de tragedia, de angustia en el vientre del gran pez. El Señor Jesucristo después lo utiliza y dice: Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, eso era una profecía del Antiguo Testamento que Jesús Él iba a ser el protagonista de esa profecía y de muchas otras en el Antiguo Testamento. El Salmo 16 por excelencia. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta palabra Seol es una palabra hebrea que en griego el equivalente es Hades. Y aquí el contexto es el sepulcro. No dejarás mi alma en el sepulcro, decía David, sin saber que él estaba profetizando para Jesús, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo, Pedro en Hechos de los Apóstoles, en su discurso, citando el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús no se corrompió en esos 3 días. Fue preservado milagrosamente. Viendo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. El Salmo 22 nos dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Horadaron mis manos y mis pies, decía David.
Inmediatamente después de ese versículo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cuando Cristo resucitó, le dijo a María y a todos los demás, ve y anuncia a mis hermanos que yo iré delante de vosotros. Cristo resucitó. Esto se cumplió. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, ¿cuál es la promesa que tenemos si todo esto se ha cumplido? Bueno, que Cristo vendrá y resucitará de entre los muertos a los que han muerto primero. ¿Sabe eso? Si yo en este momento me muero acá, bueno, qué cosa, ¿verdad? Es triste, pero yo tengo mi confianza puesta en el Señor, que yo voy a ser transformado, voy a ser resucitado antes que usted, si usted se queda. Ahora, si usted es el que se muere y yo me quedo acá, usted se va a adelantar, porque en el sepulcro usted va a levantar si usted es salvo o salva. Se ha puesto su confianza en aquel que murió y resucitó. Y va a estar en los cielos, dice 1 Tesalonicenses 4, que vamos a recibir al Señor en el aire. Y Él dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras, y no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque así como Cristo resucitó de los muertos, así traerá Él con Él a los que durmieron en Él. Vamos a ser transformados, vamos a ser resucitados, de manera que esta doctrina poderosa de la resurrección nos da a nosotros esperanza. Vendrá y resucitará a los muertos. ¿Sabe que en Alemania, y lo he dicho otras veces, hay una mujer que hace siglos, ella renegaba de Dios y se burlaba de la creencia de los cristianos de que Cristo iba a resucitar de entre los muertos, porque al final, después de 1000 años, van a resucitar los que no son salvos. Pero bueno, ella hizo poner en su tumba una escritura. Aparte de la escritura, hizo hacer con cadenas su tumba, sellarla de una manera ultra especial y poner una escritura en su lápida. Esta tumba no será abierta por la eternidad. Eso lo hizo ella. Eso está en la historia y usted puede visitarlo. Pero cuando usted llegue allá, no va a ver esa lápida puesta en la tumba. Parece ser que por providencia de Dios mismo, una semillita tonta y chiquitica cayó mientras estaban echándole tierra a su féretro. Pues esa semilla era una semilla de un robusto roble que creció y creció de tal manera que la lápida y la tumba y todo están puestas en el mismo árbol. Y esa escritura de la lápida, esta tumba no será abierta por la eternidad, está expuesta en una de las ramas del árbol, bien incrustada. Es decir, que Dios utilizó para decir, bueno, tú te estás burlando de la palabra de Dios. Bueno, Dios no va a pelear con la gente, pero a veces su propia naturaleza y las cosas más pequeñas dan evidencia de Dios. Transformará a los que quedemos, le recibiremos en el aire, siempre estaremos con Él, y esto es el poder de su resurrección. Dios levantó de los muertos a Jesús. Una de las privilegios, los resultados de la resurrección, es que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, y por su resurrección viviremos. Así que al Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo vive. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Tienes tú esta esperanza? ¿Crees tú en el Señor resucitado? ¿Has puesto tu confianza en Él y vives para Él? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vive como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado esta mañana y fuera a volver hoy. El Señor te bendiga.